Carrera: Licenciatura en Comunicación Social. Materia: Teoría de la Comunicación Social 1. Unidad 1. Nombre de autor: Abatedaga Nidia. Título: Teoría de la Comunicación Social 1. Páginas: 55 a 67. Parte 2, año 2021. La formación de la ciencia de la comunicación es relativamente reciente, si se compara con la formación de otras disciplinas como la sociología, por ejemplo, que data de fines del siglo XIX y principios del XX. Para algunos epistemólogos, incluso la comunicación social aún se encuentra en proceso de ser completada. Sobre todo si se considera la relativa vigencia de los postulados del paradigma positivista, y aún se cree necesario que todo saber tenga bien definido un objeto y un método. En comunicación social resulta particularmente dificultoso definir un objeto y un método, como fue el caso de la sociología, para la cual Émile Durkheim dedicó una parte de su producción teórica a definir su objeto, como los hechos sociales. Y un texto completo, las reglas de método sociológico, a definir la metodología con la que ese objeto debía ser abordado. Antes de profundizar en el desarrollo de algunas dificultades epistemológicas de definición del objeto de la comunicación social, y en las necesarias definiciones de algunos procesos definidos como su objeto, vamos a hacer un breve recorrido por las descripciones sobre lo comunicacional que otras disciplinas han realizado. Esto supone sostener que la reciente formación de la comunicación social como ciencia es deudora de lo aportado por campos diversos como la física, la psicología, la sociología y la antropología. Para ello vamos a acudir a lo aportado por dos autores latinoamericanos, Juan Díaz Fordenave y Horacio Martins de Carvalho, en su texto, Planificación y Comunicación. Modelos físicos. Para hacer justicia con sus creadores, hay que comenzar reconociendo que, aunque fue tomado por teóricos que pensaron en la comunicación humana, este modelo nunca pretendió describir procesos de comunicación entre sujetos sociales. Por esta razón, es que el modelo propuesto no considera los aspectos psicológicos de la comunicación ni las actitudes de los receptores, ni aún la dinámica que caracteriza la comunicación humana. Básicamente, el modelo que elaboraron Shannon y Weaver se denominó de telecomunicaciones, y se limita a proporcionar algunos elementos que incluyen la transmisión de señales. El modelo dice que una fuente emisora selecciona ciertos signos de un repertorio del alfabeto, organizando con ellos un mensaje que es transmitido mediante la emisión de señales o estímulos físicos mediante un canal electrónico o mecánico, el transmisor. Las señales son recibidas por un mecanismo receptor que decodifica o descifra el mensaje, reconstruyendo a los cuales corresponden las señales. Pueden ocurrir interferencias físicas durante la transmisión, genéricamente llamadas ruidos. Este modelo fue desarrollado para explicar el funcionamiento de los equipos técnicos como micrófonos, auriculares, altoparlantes, cables, entre otros, y no procesos humanos de comunicación. Sin embargo, algunas ciencias sociales extrapolaron este modelo, por no poseer un modelo propio, y trataron de explicar la comunicación social, con graves consecuencias que derivaron en limitaciones severas de estos procesos. Para ejemplificar un caso, Fordenave y Carvalho desarrollan la diferencia entre la comunicación digital y la comunicación analógica. La primera consiste en transmitir información mediante la combinación de signos arbitrarios, convencionales, que no guardan semejanza alguna con las ideas u objetos que representan, también llamados referentes. Un ejemplo de este tipo de comunicación es el código Morse,
que procesa cualquier tipo de mensaje lingüístico a una combinación de puntos y rayas, que son un código binario. Las computadoras también se manejan con códigos digitales binarios, igual que los teléfonos y los semáforos. La comunicación analógica, en cambio, tiene sus raíces en periodos arcaicos, y posee, por lo tanto, una validez mucho más general que el modo de comunicación digital, que es más abstracto. Este tipo de comunicación se caracteriza porque existe una semejanza entre la cosa que se quiere transmitir y el signo usado para hacerlo. En este sentido, es comunicación analógica, toda forma de comunicación no verbal, movimientos del cuerpo, gestos, posturas, expresión facial, inflexión de voz, secuencia, ritmo, cadencia de las palabras, ropa, fragancia de perfume, el lugar de la mesa donde nos sentamos, etc. Este tipo de comunicación, a la vez, es enormemente imprecisa, porque puede adquirir numerosas significaciones, conforme el contexto en que se manifieste. Por ejemplo, el llanto de una persona, puede deberse a una gran tristeza, o a una situación de alegría. Solo el contexto permitirá que esa comunicación adquiera una significación precisa. Para ahondar en este tipo de comunicación, que como se puede observar, no está en absoluto contemplada por el modelo físico de comunicación, Václavik afirmará que, en toda comunicación existen dos elementos básicos. Relativo al contenido, lo que queremos decir respecto de un objeto. Y un elemento de relacionamiento, que se refiere a la relación entre los interlocutores. Generalmente el contenido es transmitido mediante un código digital, por ejemplo, el lenguaje, pero lo referido al relacionamiento suele indicarse mediante un código analógico. El problema más grave del modelo físico de comunicación, es que se presentan como neutrales, sin intencionalidad manifiesta fuera de la transmisión más o menos fiel de un mensaje. Sin considerar por ejemplo la estructura social de la que ese mensaje emerge. Por otro lado, este tipo de modelos privilegian la fuente de los mensajes, apareciendo el receptor en una posición pasiva. Modelos psicológicos. Desde la psicología, se ha tratado de relacionar la parte física de la comunicación con los procesos mentales de las personas que se comunican. Entre los modelos psicológicos, podemos mencionar el de Ashwood, que contiene un campo externo, el mensaje, que es considerado como un estímulo y un campo interno, dentro del cual se procesan las respuestas. Este último, está dividido en tres niveles que corresponden a las diversas maneras en que la respuesta puede ser procesada en la mente del sujeto. Como ejemplo, podemos citar que el primer nivel corresponde a las respuestas impulsivas, como actos reflejos. En este tipo de respuestas, no intervienen los niveles de disposición y representación. El segundo nivel produce respuestas internas que a su vez actúan como estímulos secundarios, que a la vez provocan nuevas respuestas internas, y así sucesivamente hasta terminar en respuestas externas. Otro modelo, que puede citarse entre los aportes psicológicos a la comunicación, es el modelo de Berlo, que propone una relación entre los procesos de comunicación, aprendizaje y comportamiento. Este modelo posee la virtud de incorporar diversas variables psicológicas, tales como la atención, significado, comprensión y aceptación. Estos aspectos, de alguna manera, humanizan el modelo mecanicista propio de la física, tomando en consideración que los procesos psíquicos son parte de la comunicación, aun cuando no sean visibles. Es decir, que la comunicación, no son solo elementos observables como los mensajes o los canales, sino que hay sujetos en el proceso que para producir la comunicación realiza actividad psíquica. Otro autor que aportó desde la psicología al campo de la comunicación social, fue Stewart,
quien define a la comunicación como un proceso físico-mental, cuya función es el enunciado de significados con sentido. Lo que aporta este modelo al tradicional esquema, emisor, mensaje, receptor, es la noción de sentido, unido al concepto de comprensión. Sentido, es para Stewart, más amplio que significado, y el objetivo fundamental de la comunicación, es que el receptor enuncie el sentido pretendido. Para este autor, hay un énfasis especial en el sentido como producto de dos o más ideas, que existen en una relación más o menos armoniosa. Esto lo lleva a destacar la importancia de la lógica, como cualidad innata de la mente humana. En consecuencia, para entender el proceso de comunicación, no basta con la manipulación de signos y medios, sino también debemos comprender el funcionamiento lógico de la inteligencia. Por esto, afirma que, sentido, es la expresión usada para describir el estado de espíritu en que ciertas ideas se asocian y justaponen armoniosamente con otras. Solamente las ideas son objetos del sentido. Los fenómenos físicos como palabras, mesas y sillas no pueden tener sentido en sí. El sentido, es propiedad eminentemente humana, de la mente. Sin embargo, a juicio de Bordenave y Carballo, los modelos psicológicos, aún conservan una interpretación de la comunicación, como un juego de circuitos de funcionamiento más o menos automático, por los cuales circulan estímulos. Por otra parte, no aparece en el modelo, la complejidad del proceso de comunicación, tal como se da en la realidad, y que incluye otros aspectos que exceden a los procesos psíquicos de los sujetos. Modelos sociológicos. El modelo sociológico, aportado por los esposos Riley, representa a la comunicación, como un fenómeno social que ocurre entre personas que son miembros de grupos primarios, los cuales, a su vez, son parte de estructuras sociales mayores. Las estructuras sociales constituyen segmentos del sistema social global, es decir, de la sociedad en su conjunto. Otro autor que realizó aportes importantes desde la sociología, y que relacionó la comunicación con los medios masivos de difusión, fue Wilbur Schramm. Este modelo plantea que, aunque el receptor inmediato de los medios sean individuos, cada uno de estos individuos se encuentra conectado con un grupo o con varios grupos. Estos grupos pueden ser grupos primarios, por ejemplo, la familia, los amigos, o grupos secundarios, por ejemplo, compañeros de trabajo, de escuela o del club. La importancia de este modelo radica en que va a ser un importante aporte a teorías posteriores, en las que se destaca la figura del líder de opinión, para comprender que la decodificación de mensajes de los medios, no la realizan los individuos en forma aislada, sino que frecuentemente en esta recepción media la interpretación de otra persona, que puede pertenecer tanto al grupo primario como el secundario. Modelos antropológicos. Entre los antropólogos más reconocidos, Levi Strauss fue uno de los que con mayor claridad analizó los procesos de comunicación involucrados en la vida social de las culturas que estudió. Eliseo Verón afirmará que este autor elaboró una teoría general de los fenómenos sociales como procesos de comunicación, definidos por sistemas de reglas. Los fenómenos sociales se definen como lenguaje. Las conductas, las instituciones, las tradiciones, son mensajes que se pueden decodificar. Levi Strauss descubrió que los fenómenos sociales responden a códigos de comunicación, en una investigación que realizó sobre las estructuras del parentesco en Brasil en 1935. Para Verón, las reglas matrimoniales, entendidas como la sintaxis del intercambio de personas, confiere a estas el carácter de unidades de significación. El antropólogo extendió su descubrimiento a otras áreas de la vida social, y llegó a distinguir 3 niveles de comunicación social en relación a los contenidos de la comunicación.
A. Comunicación de mensajes. Todos los productos simbólicos que operan sobre la base del lenguaje o de algún sistema codificado de signos. B. Grande. Comunicación de mujeres, es decir, las formas de organización del parentesco y el intercambio matrimonial. 6. Comunicación de bienes, que equivale a la economía o intercambio de productos o servicios. En cuanto a la naturaleza de las estructuras de codificación, y su relación con la vida de las personas de una sociedad, Levi-Strauss distinguió entre a. Estructuras vividas, o normas que rigen la conducta de los individuos, como por ejemplo las reglas establecidas para esa sociedad sobre el intercambio matrimonial. No todas las sociedades son monógamas, ni el vínculo hereditario es patrilineal. De hecho, hay sociedades como algunas comunidades en Oriente, que admiten que un solo hombre esté casado con varias mujeres, o como ocurre a la inversa en otras culturas. B. Grande. Estructuras actuadas, reglas de la conducta ritual, donde las significaciones se desdoblan en secuencias temporales de conducta simbólica, como por ejemplo las danzas de pueblos aborígenes para pedir por la cosecha. C. Estructuras concebidas, en tanto sistemas de significación contenidos en textos o mensajes que circulan en la sociedad, y objetivamente diferenciables de la conducta. Para Eliseo Verón, es fundamental tener presente que los sistemas de reglas que definen la comunicación social, son inconscientes, y en muchos casos, la significación consciente del comportamiento social oculta, en mayor o menor grado, los verdaderos mecanismos reguladores. En síntesis, se puede advertir, que Levi-Strauss desde la antropología estructural, realizó un aporte sumamente importante a los posteriores estudios de comunicación social, porque le atribuye importantes funciones vinculadas a la organización de ciertos componentes culturales, y como auxiliar indispensable de la lógica inherente a la razón humana en las sociedades, tanto primitivas como modernas. Modelos sociopsicológicos. Díaz Bordenave incluye en esta categoría modelos que toman en consideración, a la vez, factores personales y sociales. Un caso típico de estos modelos es el que propone el interaccionismo simbólico, que es una escuela de pensamiento que realizó importantes aportes a la comunicación social en Europa, también incluida dentro del área de la sociología denominada microsociología. Algunos de los autores que realizaron importantes aportes fueron Ruesch, proveniente del ámbito de la psicología, y Bateson, con formación en psiquiatría y antropología. Entre lo planteado, se encuentra la idea de que existen en la sociedad 4 niveles de comunicación. El primer nivel es el interpersonal, donde el origen del mensaje se presenta en los órganos sensorreceptores o centro de la comunicación. El transmisor refiere a los órganos sensorreceptores o centro de la comunicación. Los canales son los conductos neurales o humorales y sendas contiguas. El receptor es el centro de la comunicación u órganos efectores. Por último, el destino del mensaje es el centro de la comunicación u órganos efectores. El segundo nivel es el interpersonal, 1 a 1, el origen del mensaje es el centro de la comunicación de la persona que emite el mensaje. El transmisor es el órgano efector de la persona que envía el mensaje. Los canales son las vibraciones acústicas de la luz, el calor, el olor que viajan por el espacio. Además, el contacto químico o mecánico con materiales o personas. El receptor son los órganos sensoriales de la persona receptora. El destino del mensaje es el centro de comunicación de la persona que recibe el mensaje. El tercer nivel se divide en 2 partes: A. Grupal, de 1 a muchos. Mensaje centrífugo, el origen del mensaje es el centro de la comunicación del grupo. Por ejemplo, comité
órgano directivo, etc. El transmisor es la persona especializada en ser el portavoz o ejecutivo del centro comunicativo. Por ejemplo, vocero oficial del presidente. Los canales son la multiplicación de los mensajes a través de la prensa, la radio, sistemas de altoparlantes, cine, televisión, internet, intranet, etc. El receptor son las personas encargadas de recibir e interpretar, para el grupo, los mensajes que llegan. Por ejemplo, lectores, oyentes, espectadores teatrales, críticos, etc. Y el destino del mensaje son las muchas personas que son miembros de un grupo. Por ejemplo, empleados de una empresa, miembros de un barrio, etc. No se conocen individualmente. B. Grupal, de muchos a uno. Mensaje centrípeto, el origen del mensaje, son muchas personas que pertenecen a un grupo. Su identidad no se especifica por medio de un nombre, sino por el rol. Se enfatiza el grupo. El transmisor es el vocero que expresa los contenidos que decide emitir el grupo. Por ejemplo, representante vecinal, jefe de familia, delegado gremial, etc. Los canales son la correspondencia, acciones planificadas de prensa. Por ejemplo, citar a los medios para que el representante hable. El receptor son especialistas, profesionales que se ocupan de recibir mensajes. Por ejemplo, analistas de noticias, servicios de inteligencia, etc. El destino del mensaje es el centro de comunicación del grupo ejecutivo, comité o persona que dirige. El cuarto nivel se divide en dos partes. A. Cultural, mensajes especialmente ligados. De muchos a muchos. El origen del mensaje son grupos reconocidos por su rol y no por el nombre de sus miembros. Por ejemplo, el clero, los niños, etc. Expresan opiniones morales y éticas. El transmisor son grupos especializados en la formulación de normas de vida. Por ejemplo, los legisladores. Los canales son escritos, leyes, reglamentos, costumbres transmitidas por el contacto personal. Las personas se convierten en canales de comunicación. El receptor son grupos dedicados a la recepción e interpretación de mensajes culturales. Por ejemplo, jueces, abogados, científicos, ministros, etc. El destino del mensaje son varios grupos compuestos por personas que se reconocen por el cargo o rol que ocupan. B. Cultural, mensajes de muchos hacia muchos. Ligados temporalmente. El origen del mensaje son grupos no específicos, cuyos miembros, o bien son más viejos que los receptores, o han fallecido. El transmisor refiere a la tradición, figuras históricas o míticas. Los canales son escritos, cultura material. Y el contacto personal de generación en generación. El receptor son grupos especializados de recepción e interpretación de los mensajes del pasado. Por ejemplo, arqueólogos, historiadores, etc. Por último, el destino del mensaje son grupos no específicos, cuyos miembros son más jóvenes que quienes emitieron el mensaje. Los autores inscriptos en el interaccionismo simbólico, propusieron pensar la realidad social desde una perspectiva también microsociológica, y algunos de sus principales exponentes fueron Blumer, George Mead y Goffman. Entre los principales conceptos desarrollados por esta corriente, se cuenta la capacidad de pensamiento. Esto significa que, tanto Cooley como Mead, pensaron que las personas no son unidades motivadas por fuerzas externas o internas que escapan a su control, o situadas dentro de alguna estructura más o menos establecida, sino como unidades reflexivas e interactivas que componen la entidad social.
La capacidad de pensamiento habilita a las personas para actuar reflexivamente más que a conducirse irreflexivamente. Por otro lado, distinguen el cerebro fisiológico de la mente, porque se puede disponer del primero sin tener el segundo, como es el caso de los animales inferiores. La mente es concebida no como una cosa, sino como un proceso ininterrumpido que guarda relación con la socialización, los significados, el self y la interacción. Otro de los conceptos centrales de esta teoría es la de pensamiento e interacción, considerada como el resultado de la interacción social. Esta capacidad se configura y refina mediante este proceso, que en su forma más específica se denomina socialización. Les interesa la interacción en general, y no solamente aquella que se produce en la socialización. Para Blumer, hay dos formas básicas de interacción: la interacción no simbólica, que no implica necesariamente el pensamiento, la conversación de gestos por ejemplo. La interacción simbólica, que sí requiere de un proceso mental. A la pregunta referida a cómo se produce el aprendizaje de significados, otro de los conceptos centrales del interaccionismo, Mead responderá que el significado no se deriva de los procesos mentales, sino de la interacción social. Distingue entre signos, que son los que significan algo por sí mismos, y a los que puede responderse irreflexivamente, y símbolos, que son objetos sociales que se usan para representar o significar otra cosa que las personas acuerden. El sistema de símbolos que los interaccionistas destacan es el lenguaje, porque para ellos las palabras son símbolos que se utilizan para significar otra cosa, ya que este es el que hace posible todos los demás símbolos. Estos símbolos, y el lenguaje en particular, cumplen ciertas funciones, permiten a las personas relacionarse con el mundo social y material, nombrando, clasificando y recordando objetos, incrementa la capacidad de las personas para percibir su entorno, aumentan la capacidad de pensamiento, ensanchan la posibilidad de resolver problemas, permiten trascender el tiempo, también permiten imaginar realidades metafísicas y finalmente, les permiten a las personas dirigir sus acciones en el entorno. Otro concepto muy trabajado por los interaccionistas, es el de self, constituyendo el centro del esquema intelectual que desarrollaron. Para Cooley, el self era especular, y refería a la capacidad de vernos a nosotros mismos como vemos a cualquier otro objeto social. Se compone de tres elementos. Primero, imaginamos cómo aparecemos ante los demás. Segundo, imaginamos qué opinan ellos de nosotros. Tercero, desarrollamos un sentimiento de nuestro self, como consecuencia de imaginarnos las opiniones de los demás. Para Blumer, el self es un proceso, no una cosa, y significa que un ser humano puede ser un objeto de su propia acción, que actúa hacia sí mismo, y que guía sus acciones. Para Mead, que fue quien realizó un desarrollo más acabado de este concepto y coincidiendo con los otros autores, el self es la capacidad que tienen los sujetos de considerarse a sí mismos como objetos, y presupone la comunicación entre los humanos. La condición del self, entonces, es la de salir fuera de sí para poder evaluarse a sí mismos, para poder convertirse en objetos para sí. Mead sitúa la génesis del self en dos etapas del desarrollo infantil. La primera es la etapa del juego, durante la cual el niño aprende a adoptar la actitud de otros niños determinados, juegan a ser otro. Allí el niño empieza a ser capaz de construir su self, aunque es un self limitado. La siguiente etapa, es la etapa del deporte. El niño, adopta la organización de todos y comienza a ser capaz de funcionar en grupos organizados. Si en la etapa anterior, el niño adopta al otro determinado, en la etapa del deporte, el niño adopta el otro generalizado, que es la actitud del conjunto de la comunidad.
Solo en la medida que el individuo adopte las actitudes del grupo social organizado al cual pertenece, desarrollará un self completo. Además, este autor aclara que cada self es diferente de los demás, y aunque comparten una estructura común, cada uno recibe una particular articulación biográfica. No existe en la sociedad un único y gran otro generalizado, sino muchos otros generalizados, debido a la pluralidad de grupos que existen. Por otro lado, el self tampoco es monolítico para Mead, sino que tiene dos aspectos o fases. El yo, que es la respuesta inmediata de un individuo a otro, es un aspecto incalculable, imprevisible y creativo del self. No somos totalmente conscientes del yo, más que cuando se ha realizado en acto. La otra fase es el mí, que puede sintetizarse como el conjunto organizado de actitudes de los demás que uno asume. Es la adopción del otro generalizado. Implica la responsabilidad consciente y conforma un individuo habitual y convencional. Yo y mí interactúan dialécticamente en forma constante, porque todos los individuos tienen estos dos aspectos. Un conformista estará dominado por el mí, un innovador por el yo. El mí permite al individuo vivir cómodamente en el mundo social, mientras el yo hace posible el cambio en la sociedad. Por último, Goffman, basado en la idea de self que desarrolló Mead, afirmará que hay una discrepancia fundamental entre nuestros selves demasiado humanos y nuestros selves socializados. Sobre la base de esta tensión, explicará que las personas, con el fin de mantener una imagen estable del self, actúan para sus audiencias sociales. De ello deriva su enfoque dramatúrgico de la construcción social. Para Goffman, el self no es una posesión del actor, sino un producto de la interacción dramática entre el actor y la audiencia. Los actores esperan que el self que presentan a la audiencia sea lo suficientemente fuerte de modo que la audiencia defina a los actores tal y como ellos desean. Siguiendo la línea de la analogía teatral, Goffman afirmará que la fachada es la parte del escenario que funciona regularmente de un modo general y prefijado, a fin de definir la situación. Dentro de la fachada, se puede distinguir entre medio, escenario físico que rodea a los actores para su actuación, y la fachada personal, partes escénicas de la dotación expresiva que la audiencia identifica con los actores. La fachada personal se subdivide a su vez en apariencia y modales. Las fachadas tienden, según este autor, a institucionalizarse, de modo que se crean representaciones colectivas a partir de las cuales los actores asumen roles ya establecidos.